Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hizo este fin de semana. Amén. Yo creo que nos gozamos, fuimos bendecidos por Dios. Amén, y seguimos sin parar porque Dios no es hombre para que mienta, dice su palabra. Y lo que Él promete, pues lo cumple y lo va a cumplir. Amén. Siempre y cuando sea palabra de Dios, por supuesto. Amén. La palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Según de Corintios capítulo 4. Gloria al Señor. Esta será la segunda parte que vamos a estar viendo del mensaje. Ciegos, pero no por su voluntad. Amén. Ciegos no porque quisieran estar ciegos, sino porque alguien los tiene ciegos. Gloria al Señor. Y vamos a ver en esta hora el verso 3 y verso 4. Y después le voy a pedir que vayamos a Isaías capítulo 59. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4. Gloria al Señor. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a Isaías, gloria al Señor, 59. Alabado sea el Señor. Y estaremos viendo el verso 4, Isaías 59, gloria a Dios, verso 4 hasta el verso 12, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Aleluya. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. El tema lo hemos titulado Ciegos, pero no por su voluntad. Gloria al Señor. En el mensaje pasado hablábamos acerca de
lo que Pablo explica acerca del Evangelio y de aquellos que no lo creen, no lo reciben, no lo toman con la seriedad que tiene, gloria al Señor, o lo que verdaderamente representa el Evangelio. El Evangelio es la única buena noticia que el ser humano puede recibir, porque es la esperanza de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar, gloria al Señor, bajo este mismo tema, ciegos pero no por su voluntad, pero quiero hablar acerca de 3 tipos de ceguera. Gloria al Señor. Hay ceguera en la cual el ser humano nace siendo ciego. Gloria al Señor. Hay ceguera espiritual. Y hay ciegos que se vuelven ciegos voluntariamente. El primer tipo de ciego es aquella persona que nace de su nacimiento, no puede ver. Y usted mira una persona que es ciega desde su nacimiento, pero desarrolla una capacidad para poder sobrevivir aún sin ver. Su vida será una vida de oscuridad, pero aprende a palpar, aprende a tocar y aprende incluso a leer tan solo con el tacto, con este sentido tan poderoso que Dios nos ha dado. Pero aquella persona que nace sin vista, que no puede ver, gloria al Señor, no tiene oportunidad de ver la luz. Siempre tiene que ser guiado. En algunos países muy avanzados ya hay calles o caminos que tienen sensores que les van indicando a estas personas por dónde van cuando se van saliendo del camino. Y de esa manera caminan ciegos, pero van seguros, aprenden a caminar. O usted lo va a ver con algún bordón. Pero cuando van a cruzar una luz, por ejemplo, siempre requieren de que alguien los tome de la mano y los cruce porque hay peligro al cruzar la calle. Gloria al Señor. Este tipo de ciegos, amén, no tienen esperanza de ver, al menos que un milagro de Dios ocurra y puedan abrirse sus ojos. Gloria al Señor. Eso es natural y usted lo ha visto quizás en muchos lugares, muchas personas que padecen de este tipo de ceguera. Pero hay una ceguera que es la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual no tiene nada que ver con nuestra vista física. Nosotros vemos, nosotros palpamos y podemos discernir, pero hay algo que nos impide ver la verdad. Y eso es exactamente lo que Pablo dice allá en los Corintios, gloria al Señor, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Isaías dice, amados hermanos, que el camino del hombre está lleno de maldad, de iniquidad, de perversidad, de pecado y de aquellas cosas que a Dios no le agradan, por lo cual Dios se ha alejado. Y miramos a un mundo caminando exactamente en esta ceguera. Gloria al Señor, que aun cuando ven naturalmente, ciertamente sus ojos espirituales están cegados. I'm sorry, I'm gonna ask you to Violeta, she can help you. Amen, she can explain to you in English. Y cuando nosotros miramos, amados hermanos, el mundo caminando como va, mirando al ser humano, que aun cuando mira su vida que va hacia la destrucción, no se detiene. Y usted se pregunta cómo es que el ser humano con 5 sentidos, con la capacidad de discernir, con la capacidad de entender, no miran el peligro o no lo disciernen para detenerse antes de caer en él. La Biblia dice que el necio es aquella persona que aun cuando mira el mal no se aparta o no se detiene. Aquella persona que está cegada por Satanás, aquel ser humano que ha sido cegado por el diablo, no tiene la capacidad de entender que todos sus caminos, cuando van por el camino torcido, al final será destrucción completa. Pero no tiene la capacidad de discernir, porque el diablo no le permite, su mente está entenebrecida, dice la palabra del Señor. Es decir, que hay un velo que no le deja ver más allá de su razonamiento y de su capacidad de entender basado en lo que piensa o en lo que cree. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que Dios nos ha dado un discernimiento mucho más allá de nuestra mente natural. Por eso es que el Evangelio es tan importante que llegue al corazón de la persona, porque cuando el ser humano recibe a Cristo a través del Evangelio, su mente se le abre, sus pensamientos se le abren, su mente renovada, y comienza a discernir y a entender exactamente lo que es lo bueno y lo que es lo malo. El mundo tiene cierto discernimiento porque Dios se lo ha dado. Dios, la primera sabiduría que le dio al hombre, la conciencia y la sabiduría de discernir que hay un Dios. Otra cosa que Dios puso en el ser humano por naturaleza es la capacidad de entender los caminos buenos y los caminos malos.
No se necesita ser cristiano para saber que hay caminos buenos y malos. Usted mira gente afuera caminando muy correctamente y no entran a una iglesia, pero llevan una vida correcta, dentro de sus propios parámetros, dentro de su propio discernimiento, dentro de su propia sabiduría, viven una vida correcta. El asunto es que aún con todo lo correcto que hacen, todavía no están cerca de Dios. Todavía están lejos de Dios. Y cuando el ser humano está lejos de Dios, hay una luz que todavía no alumbra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Isaías que el ser humano, por causa del pecado, vive en una continua, amén, fraude, destrucción, soledad, tristeza. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien no tiene a Cristo, está en tinieblas. Jesucristo dijo: yo soy la luz. Él dijo: yo les voy a alumbrar la mente, el entendimiento, el corazón, les voy a dar sabiduría. La sabiduría del hombre no es la sabiduría correcta. La sabiduría de Dios es la sabiduría correcta. Por eso Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago dice, amados hermanos, que la sabiduría del hombre es terrenal. Es una sabiduría natural, Dios la puso. Todo el mundo tiene esta sabiduría, pero no le alcanza para ir al cielo. Necesita el hombre natural antes primeramente nacer de nuevo, conocer a Cristo, recibirlo en su corazón, atender su palabra, vivir por su palabra, caminar por su palabra, ser alumbrado a través de la palabra de Dios. El mundo está en tinieblas, ciegos pero no por su voluntad. Hay gente afuera, estoy convencido 100% que hay gente afuera que quisiera cambiar su vida, pero no sabe cómo hacerlo. Incluso han intentado, buscado medios para cambiar su estilo de vida y no lo han logrado. Hay gente que va con psicólogos, con consejeros naturales. Hay gente incluso que va a ir con los brujos. Hay gente que va a ir a buscar que le lean la palma de la mano. Hay gente que va a ir a que le lean la suerte, que le echen las cartas, buscando un camino o buscando una mejor oportunidad o un mejor porvenir. Pero amados hermanos, no hay un mejor porvenir más que en Cristo Jesús. La vida asegurada del ser humano está en Cristo. Cuando nosotros comenzamos a caminar bajo la sabiduría de Dios, los dejamos moldear y guiar por Él, comenzamos a vivir una vida que agrada verdaderamente a Dios. El mundo no lo puede hacer. A nosotros los cristianos nos acusan de que somos criticones, que señalamos a la gente. Verdaderamente voy a explicar esto de esta forma. El cristiano, nosotros como cristianos no tenemos el derecho de criticar al mundo porque el mundo no conoce de Dios. Cuando Pablo habló de juzgar, habló de que había que juzgar las cosas dentro de la iglesia. Es decir, lo que se va a criticar o juzgar son las acciones de aquellos que están dentro de la iglesia, pero que siguen con actitudes mundanas. ¿Pero qué le criticamos al mundo si el mundo no tiene a Cristo? ¿Qué señalamos del mundo si no tiene a Dios? ¿Qué le condenamos al mundo si ya están condenados por el pecado en el que viven? Por eso es que la iglesia tiene que entender, amados hermanos, que nosotros, aleluya, tenemos que ser un reflector de Dios, un reflector de Cristo, donde el mundo pueda conocer que hay un Dios que trae luz al ser humano, porque su vida ha sido cambiada y transformada. Por eso es que si el mundo está ciego, está equivocado, está engañado, va en las tinieblas, va en el camino del error, va en el camino hacia la perdición, va en el camino hacia el infierno, no es por su propia voluntad, es porque el diablo los ha cegado y no ha permitido que el evangelio llegue ahí. ¿Cuánto necesita la iglesia hoy en día entender esto? Necesitamos entender que el mundo está destruyéndose, que el mundo se está acabando, que la maldad es demasiada, que el mundo no soporta tanta maldad, pero que nosotros somos responsables de transmitir la luz de Cristo. Tenemos que llevar el mensaje. Pablo dice, si el evangelio está encubierto, hay un grupo específico de quienes están encubiertos. Dice, entre los incrédulos. Son los incrédulos aquellos que están cegados. Porque aquellos que no se atreven a creer, la Biblia dice que por cuanto no creyeron ya han sido condenados. Yo no sé cuán terrible es para usted esto, escucharlo, para aquel que me escucha y no tiene a Cristo. Cuán terrible es saber que si ya se escuchó el evangelio, que si la palabra de Dios se ha predicado, pero que no hace
aceptado el camino del evangelio, no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que por cuanto lo ha escuchado pero no ha aceptado, no ha dado un paso de fe, su estado es ya de condenación. Y a no ser que reaccione y se arrepienta, su camino es perdición eterna. ¿Cómo está el mundo viviendo hoy en día? El mundo está exactamente como Isaías dice. Van palpando, van intentando buscar algo, buscar salida a sus problemas, buscar soluciones a sus problemas, sustentar sus necesidades. Por eso usted mira tanta gente en el mundo destruyéndose por las drogas, por el alcohol, por hacer tanta maldad. Y ellos se alegran con lo que hacen, se gozan con lo que hacen y viven una vida de entretenimiento. Viven una vida de placer temporal. Abrazan el pecado como si el pecado fuera bueno. No hay discernimiento para discernir entre el pecado, lo que condena, lo que trae condenación y lo que destruye. Pero quiero hablarle a usted como iglesia. ¿Cuántos cristianos no están dentro de la iglesia igual de la misma manera practicando el pecado? Aun cuando han sido alumbrados por Dios. Aun cuando el evangelio ha llegado y los ha alumbrado, Pablo dice, entre los incrédulos. Los que no han creído verdaderamente el evangelio, la palabra de Dios, se vuelven incrédulos y por tanto no obedecen la voz de Dios. ¿Cuánta gente vive en desobediencia hoy en día? ¿Cuánta gente vive apartada de Dios? ¿Cuánta gente ignora el mensaje? Pero le pregunten esta noche, ¿será que el mensaje no ha llegado todavía? ¿O será que lo han ignorado voluntariamente? Hay mucha gente, amados hermanos, ignorando el mensaje, no porque no lo escuchan, sino porque piensan que tienen una larga vida por delante y que podrán arreglar sus vidas por allá dentro de 50 años. Pero la oportunidad es ahora. La Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando usted escucha la voz de Dios, pero su corazón no se ablanda, no se abre y no se permite, no le permite a Dios entrar y obrar su corazón, se vuelve duro, porque ese es el trabajo de Satanás, volverle duro el corazón al ser humano e incrédulo. Dígame qué nos falta ver en estos tiempos. ¿Qué nos falta ver para decir y estar convencidos de que Cristo viene pronto? ¿Cuáles serían las profecías que todavía estarían por cumplirse? Serían muy pocas, gloria al Señor. Es increíble cómo todo se va moviendo, es increíble lo que está pasando, pero es más increíble lo que se mueve dentro de la iglesia cristiana y la iglesia nos despierta. Es increíble la comodidad que no saben qué cosas, amados hermanos, que me impactan, que me sorprenden tanto. Estoy recibiendo videos, mensajes de países, amados hermanos, de la India. Y me mandan estos pastores videos de sus iglesias. ¿Y saben cómo están ellos ahí? No hay ni una silla. Están sentados en el piso. Y nomás está el pastor ahí predicándole a aquel grupo de gente que están así en una carpeta a la intemperie del sol. Y me mandan fotos de aquellos miles de niños que me dicen, estamos sosteniéndolos, necesitamos ayuda. Estos niños tienen hambre. Necesitamos hacer algo por ellos. Y cuando yo recibo esos mensajes, esas llamadas, cuando yo recibo esos videos, mi corazón no arde por dentro. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que aquí somos tan malagradecidos. Hay gente que ciertamente sabe lo que el evangelio representa. Hay gente que sabe lo que el evangelio es, pero hay gente que aún conociendo el evangelio no hace nada. Y somos nosotros los que no estamos haciendo nada. Por eso es que cuando Isaías habla, aleluya, se involucra a sí mismo en el último versículo que leímos. Él dice con esta palabra, Isaías no había pecado en contra de Dios. Isaías no le falló a Dios, pero viendo la situación de su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Viendo la situación de su pueblo, dice Isaías, hemos pecado. Los hemos rebelado en contra de ti, no hemos escuchado tu palabra, no le hemos atendido. Amada iglesia, eso es lo que está matando la iglesia hoy en día. Es que la iglesia está indiferente, es que la iglesia está cansada, es que la iglesia vive, amados hermanos, sin querer hacer nada. Hemos pecado. El mundo se está perdiendo porque la iglesia no está haciendo su trabajo.
El mundo se está perdiendo porque usted y yo estamos dentro de estas cuatro paredes acomodados solamente. Si el mundo se está perdiendo es porque no hay una iglesia todavía que ha entendido el llamado de Dios. Si el mundo se está perdiendo es porque el cristianismo todavía, vos hermanos, hay en tanta gente que todavía no ha resplandecido como lo que verdaderamente es. El evangelio es poder de Dios, bendito sea su nombre. Necesitamos entender esto. Usted necesita entender esto. Yo necesito comprender hasta dónde podemos llegar si tan solo le creemos a Dios y entendemos lo que el evangelio es. El evangelio tiene el poder para cambiar vidas, pero el mundo se está acabando sin conocer el evangelio. No podemos seguir así. No podemos seguir en la comodidad que estamos. Algo nos tiene que incomodar. Algo nos tiene que entrar en la cabeza, algo tiene que entrar al corazón, algo tiene que venir de parte de Dios, aleluya. Y nosotros, uno de mis clamores a Dios en estos tiempos es: Señor, trae un mover de gloria donde la iglesia te conozca verdaderamente, donde la iglesia experimente realmente quién eres tú. Pon el fuego que pusiste en el corazón de Jeremías para que nada lo detenga, para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Necesitamos ese poder dentro de la iglesia en estos tiempos para vivir el evangelio verdaderamente como se debe. Bendito sea el Señor. Ciegos. Dije que iba a hablar de tres tipos de ceguera. Los ciegos espirituales. Sé que el mundo mira las cosas pero no las discierne. El ciego espiritual es aquella persona que no tiene discernimiento. Ciego espiritual es aquella persona que aun cuando mira, amados hermanos, aleluya, todo lo que está ocurriendo no hace nada. El ciego espiritual, y escucha lo que le voy a decir, ciego espiritual no es el mundo, ciego espiritual es la iglesia. Bendito sea el Señor. Ciegos espirituales son los cristianos que miran el peligro y no se apartan. Ciegos espirituales son los cristianos, aleluya, que saben de los tiempos que estamos pero no quieren hacer nada. Ciegos espirituales son aquellos que entran solamente a la iglesia, aleluya, pero que no dan un testimonio allá afuera. Eso es el ciego espiritual. El ciego, aleluya, el que tiene la luz de Cristo, el que tiene el discernimiento en su vida espiritual, conoce la responsabilidad y entiende el llamado. Bendito sea el Señor. Usted y yo tenemos un llamado a vivir con sabiduría, con discernimiento, a entender los tiempos. La Biblia dice: no los ignores. No ignores los tiempos. No ignores los tiempos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de darnos cuenta que hay necesidad. Es tiempo de darnos cuenta que hay necesidad. Hablaba con un pastor de Venezuela. Me decía: pastor, la cosa aquí no se la puedo describir. Tenemos un grupo de 150 niños y jóvenes que le estamos dando de comer todos los días, pero aquí ya no hay nada. Y cada vez, amados hermanos, es simplemente abrir los ojos. Abrir los ojos para ver realmente lo que está pasando. No podemos seguir siendo ciegos. No podemos ignorar la verdad. ¿Sabe qué es ignorar la verdad? Ignoramos la verdad cuando decimos: yo estoy bien. A mí me va de maravilla. A mí no me falta nada. Yo tengo una cama donde dormir todas las noches. Yo tengo una cobija con que abrigarme. Yo tengo comida en la refri. Esa es ignorar la verdad, no la suya. Usted ignora la verdad que está allá afuera. Usted ignora lo que está pasando. Pero yo no lo voy a ignorar más. Bendito sea el Señor. No podemos ignorar más esto. No podemos seguir así. Pablo dice: si se pierden porque están ciegos. Pero ¿por qué lo podríamos perder nosotros? Por ignorar el llamado de Dios, por no hacer la voluntad de Dios, por no cumplir el llamado, por no cumplir con su propósito. ¿Sabe qué le he dicho al Señor en estos días? Yo no tengo nada, lo que tengo es mi vida. Pero lo que Él quiere hacer con mi vida, que lo haga. Lo que Él vaya a hacer, que lo haga. No tengo otra cosa que ofrecerle. Pero, amados hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros podremos seguir, bendito sea el Señor, mirando a nuestro alrededor como la gente se muere? Y no solamente es que alguien se murió, es que se fue al infierno si no lleva a Cristo.
No sé si usted me está escuchando en esta noche. No solamente hablamos de que alguien se muere sin Cristo, su final es el infierno. No importa cuántas creencias haya practicado, no importa cuántas veces haya invocado el nombre de Dios, no importa cuántas veces, aleluya, haya prendido alguna candela por ahí con fe, sin Cristo su camino sigue siendo de perdición. Sin Cristo su camino final sigue siendo el infierno. Gloria al Señor. Vuelvo a Isaías en el verso 10. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Verso 12, perdón. Escuche lo que dice Isaías. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Aleluya. Hay gente que sabe que está mal y no quiere cambiar. Hay gente que está caminando chueco con el evangelio y no quiere cambiar. Hay gente que sabe que si se muere se va al infierno y no quiere cambiar, aún dentro de la iglesia. Hay gente que sabe, que recuerda, que lee la Biblia, que conoce, aleluya, que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero no quieren dejar el pecado. Estos son los que Pablo dice, aleluya, por incrédulos se puedan perder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo, amada iglesia? ¿Hasta cuándo mostraremos lo que somos? ¿Hasta cuándo lo pondremos de pie? Bendito sea el Señor, y proclamaremos el evangelio de Jesucristo. ¿Hasta cuándo lo decidiremos a pagar el precio del evangelio? ¿Hasta cuándo saldremos de la comodidad e iremos a las calles proclamando el evangelio con autoridad y poder como Él lo mandó? La pregunta es ¿hasta cuándo? Es tiempo de que nosotros como iglesia despertemos. Es tiempo que nosotros hagamos el trabajo. Bendito sea el Señor. Ciegos espirituales. Dije que son aquellos que están viendo el peligro pero no se detienen. Saben lo que a Dios no le agrada y no dejan de hacerlo. Saben lo que Dios pide y no lo hacen. Eso es estar cegado espiritualmente sin discernimiento de lo que Dios manda. Gloria al Señor. Y los tercer ciegos, el tercer punto de los ciegos es el ciego de los que Pablo está hablando. Ciegos que quisieran ver pero no pueden. ¿Por qué no pueden ver? Porque el enemigo los tiene cegados. Para eso está el evangelio. Por eso el evangelio se presenta como esa luz que alumbra el entendimiento del ser humano, que alumbra la mente, que trae el conocimiento, que trae revelación. Volviendo allá a Corintios 4, en el verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no les sea alumbrada su mente, su entendimiento, para que no puedan discernir y darse cuenta hacia dónde van. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo de Satanás es cegar la mente para que el ser humano no razone, para que el ser humano no discierna, para que el ser humano no pueda discernir la gran diferencia que hay entre cielo y infierno. Cuando hablamos del cielo, la Biblia dice que estaremos por toda una eternidad con Cristo Jesús, gozando de todo su bienestar. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá ningún problema, no habrá motivos para estar tristes. Allá será gozo perpetuo, bendito sea el Señor. Usted quiere ir para allá, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Solo usted quiere ir para allá, solo ustedes dos quieren ir para allá. Esa es la emoción más grande del cristiano. Saber que un día llegaremos allá, aleluya. Y no importa lo que hayamos pasado aquí.
Pero el mundo no entiende que cuando hablamos del infierno hablamos de una eternidad donde la Biblia dice que allí el gusano no muere, que el fuego es por toda una eternidad y que su estado será eterno. Jamás saldrá de ahí. Eso es el infierno. Un lugar de tormento, dice la Biblia. ¿No le duele a usted saber que el mundo que sin Cristo va para allá? ¿No le conmueve a usted pensar que hay miles de gente que van para allá y que pudieran haber sido alcanzados? ¿No le conmueve a usted pensar, aleluya, que usted puede ser un instrumento en las manos de Dios, donde puede llegar a aquella persona sin Cristo y hablarle del Señor de verdad? ¿No le conmueve a usted pensar que un día quizás usted esté en el cielo como va a estar aquel pobre y va a poder ver quizás y mirar así como aquel tiempo miraba al rico, dice la Biblia, atormentado en el Hades? ¿No le va a dar cosa a usted quizás en ese día darse cuenta que quizás hay un amigo suyo que pudo ser salvo y estará en el infierno porque usted no le habló de Cristo? Que hay una persona quizás a su lado a quien usted le pudo proclamar el evangelio, testificarle de Cristo y usted no lo hizo. ¿Cómo se va a sentir en aquel día usted? Si no hacemos el trabajo aquí, ¿cuál será nuestra recompensa allá? ¿Qué nos dirá el Señor en aquel día si hoy no hacemos su voluntad? El mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, pero usted es luz en las tinieblas. Dios lo ha puesto a usted para hacer luz, para que refleje a Cristo. No es aquí, usted se equivocó dentro de la iglesia aquí. Usted no tiene que reflejar a Cristo aquí. Refleje a Cristo afuera. Muéstrese un verdadero cristiano y una verdadera mujer de Dios allá afuera. Que el mundo conozca que hay alguien dentro de usted que es poderoso. Bendito sea el Señor. El Dios de este siglo, dice Pablo, el que tiene el control del mundo, el que tiene el mundo engañado. ¿Por qué lo tiene engañado? Porque si el mundo supiera que la paga del pecado es muerte y entendiera con discernimiento lo que esto representa, el mundo dejaría el pecado. Porque sabe, gloria al Señor, que el pecado lo va a destruir. Y no importa cuánto le dure, el pecado al final es destrucción. Pero la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El mundo necesita conocerlo. El mundo necesita saber, aleluya, que hay un Cristo lleno de gracia y de misericordia, lleno de perdón, lleno de amor. No solo para usted y para mí, sino para todos aquellos que están afuera sin Cristo. El evangelio tiene que llegar ahí. Y qué hermoso sería que usted le diga al Señor: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Llévame ahí. Ahí voy a llevar tu palabra, ahí voy a testificar de ti. Ahí voy a hablar de tus promesas. Ahí voy a hablar de Cristo. Ahí voy a hablar de salvación. Ahí voy a hablar de perdón. Ahí voy a hablar de vida eterna. Ahí voy a compartir el evangelio de mi Señor. Pero ¿cuántos se prestan para eso? Jesús dijo: a la verdad, la miel es mucha, los obreros son pocos. Y dijo: ruega para que envíe obreros. Necesitamos obreros en este lugar. Obreros en este lugar. Hombres y mujeres que quieran pagar el precio. Hombres y mujeres que se dispongan a doblar rodillas, a clamar y a proclamar el evangelio de Jesucristo. Hombres y mujeres que se llenen del poder de Dios. Hombres que intercedan por las almas. Mujeres que clamen por esas almas. Que si hay que llorar, lloremos por ellos. Pero reclamémoslas en la presencia de Dios, para que el Señor liberte toda cadena del diablo, aleluya, que los tiene atados, cegados y entenebrecidos, sin la capacidad de entender que su final será terrible. Es tiempo de despertar, amada iglesia. Ciegos, pero no por su voluntad. ¿No le gustaría a usted ser usted el que le quita las vendas a aquella persona que está ciega? ¿No le gustaría a usted en aquel momento, cuando un ciego va a cruzar la calle, ser usted quien lo toma de la mano y lo cruza al otro lado? ¿Cómo se siente usted cuando le hace un favor a una persona así? ¿No se siente contento?
Claro que sí, usted se siente útil porque dice este pobre anciano o esta persona que no miraba, yo le tomé la mano, lo crucé al otro lado, amada iglesia. El mundo necesita que alguien lo tome de la mano y lo lleve por el camino de Jesucristo, conociendo la verdad. Pasémoslos al otro lado a conocer a Cristo, atravesemos la puerta, aleluya, donde Cristo está esperando al perdido para salvarlo, restaurarlo y darle vida eterna. Usted puede tomar de la mano a esa alma y decirle, vamos, te llevo a Cristo, a la presencia. Dios conoce a mi Cristo. Yo le digo, qué gozo va a sentir usted cuando se atreva a ir afuera y decirle, mira, te invito a la casa de Dios, busca de Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza para salir donde estás. Así como hay un ciego natural, así hay ciegos espirituales que necesitan que alguien los guíe. Así como hay ciegos naturales que no pueden ver la luz del sol, así está el mundo en una ceguera que no puede ver la luz de Cristo. Así como está el mundo, amados hermanos, así como son los ciegos que no pueden ver el sol, así el mundo en las tinieblas que se encuentra, tampoco la luz del evangelio puede resplandecerlos. Necesitan ayuda. Necesita que alguien se pare a la par de ellos y los encamine. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas conocer la verdad. Necesitas conocer a Cristo. El mundo necesita conocer a Cristo. No de nombre. No solamente un nombre vacío. Necesitan conocer al Cristo de la Biblia. Al que murió en la cruz del Calvario. El que pagó el precio por sus pecados. El que vino a redimirlo de toda maldad. El que vino a ofrecer salvación. El mundo necesita ser guiado. Y usted debe ser la guía. Usted debe ser guía para el mundo. Guíelos a la luz que es Cristo. Encamínelos por el camino de la fe. Dispóngase para que Dios use su vida para ello. Dispóngase para que Dios cumpla sus propósitos en usted. Ciegos, pero no por su voluntad. ¿No le da lástima a usted eso? Que miren los hogares destruyéndose. No, es que mira, no los entendemos, no los comprendemos, no hay nada que podamos hacer. Y usted dice, no, es que no te entiende, no te comprende porque falta Cristo en ese hogar. Amén. ¿No te da lástima ver a aquel drogadicto en las calles pidiendo limosna, jovencitos a veces? Y los miras tan arruinados, cuando quizás tienen un futuro, podrían ser un abogado, un licenciado, un doctor. Y el vicio los está destruyendo. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento. Y aleluya, han creído que esa es la vida para la cual Dios los hizo, los creó. Ese es el mensaje de Satanás. El mensaje de Satanás para el mundo los hace creer la miseria. Los hace creer, aleluya, que han venido a este mundo a dar lástima. Pero, amado hermano, cada ser humano de afuera ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, aleluya. Y Cristo quiere revelarse a ellos, pero usted necesita ser el que lleve ese mensaje de vida. El mundo no conoce a Cristo. El mundo no conoce a Dios. Por eso están ciegos. Por eso no entienden. Por eso no razonan. Por eso no tienen discernimiento. Por eso la iglesia hoy necesita hacer algo. Yo no quiero que usted espere el 2050 o que compramos más años como iglesia solamente. No, yo quiero que usted tome el control de su vida y disponga su vida para hacer la obra del Señor. Yo no le digo espere mañana, le digo empiece hoy. El mundo está ciego porque la iglesia se ha acomodado demasiado. El mundo se está perdiendo porque el cristianismo se ha acomodado. Nos hemos llenado de egoísmo. No nos importa lo que pase con los demás. No nos interesa la necesidad del prójimo. Mucho menos si se va al infierno, no. Y los condenamos muchas veces. Y los juzgamos muchas veces. Los señalamos muchas veces. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que ya Dios ha juzgado al mundo. Es usted el que tiene que ponerse en la brecha. Usted necesita pararse en la brecha y comenzar a hacer la voluntad del Señor. Propóngaselo. Proponga hacer algo para Dios. Con disposición. Con entrega, con carácter. Señor, usa mi vida. Usa mi vida. Conságrese para Dios. Mantenga una vida limpia para Dios. Refleje a Cristo en su vida.
refleje a Cristo en su vida y camine haciendo la voluntad del Señor. El mundo no puede ver. El mundo está ciego. Salga esta noche de este lugar pensando a quién le puede remover las vendas, a quién le puede quitar las vendas que el diablo le ha puesto. ¿Sabe? Hay tanta gente engañada afuera, metidos quizás en una religión, metidos en una simple creencia, pero sin Cristo y sin vida y sin salvación. Estamos a llegar ahí a hablarles del Cristo que salva, a hablar del Cristo que perdona, a hablar del Cristo que da vida, a hablar del Cristo que restaura, a hablar del Cristo que transforma, a hablar del Cristo que regenera, a hablar del Cristo que hace nuevas todas las cosas. Estamos a hablar de ese Cristo. Estamos a compartir ese mensaje. Pero dispóngase, aproveche cada minuto de su tiempo. Usted no sabe cuánto tiempo más Dios le dará a usted. Aprovechelo hoy. Yo quiero que oremos en esta noche y que levantemos un clamor por esos perdidos. Que levantemos un clamor por aquellos que no han conocido del Señor. Pero que gimamos, como dice la palabra. Que podamos sentir por un momento el dolor de aquel que sufre. Podemos sentir por un momento el dolor, la angustia, la desesperación de aquel que está caminando en el camino del pecado, de la destrucción. Pero que aquí se levante una iglesia que intercede por ellos. Que aquí se levante una iglesia que clame por ellos. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar al Señor.